¿Qué comunicaron los candidatos cuando comunicaron o cuando se afrontaron a las cámaras en el debate y al intercambio de ideas? Vamos a agradecerle a la licenciada Andrea Balsaña, que está con nosotros, al colega Héctor Ruiz, amigo, el Héctor, para nosotros. El flaco para nosotros. El flaco. Para la década del 80. Exactamente. Bueno, ¿qué comunicaron? ¿Llegaron al objetivo? ¿Pudieron convencer? ¿Qué mirada tienen? No sé. ¿Hubo vencedores y vencidos también? Ajá. Bueno, gracias por la invitación. Primero, siempre es interesante reflexionar un poco sobre estos temas, ¿no? Yo creo que vencedores y vencidos es difícil de elegir, tampoco si hubo un claro ganador. Creo que a todos nos pasó que teníamos más expectativas en el debate de lo que después el debate resultó, ¿no? En general, no es que tenemos una cultura de debate presidencial, de hecho son obligatorios hace muy poco tiempo. Pero como ustedes ya informaron, o sea, el nivel de audiencia, de encendido de la tele fue significativo, lo que no quiere decir que todo el mundo lo vio las 2 horas, ¿no? O sea, el nivel de atención, eso no está medido, pero claramente la gente quiere el debate, ¿no? Y es un espacio en el que se permite que cada candidato en el mismo plazo de tiempo o lapso de tiempo pueda presentar sus ideas. El punto es que fue a jugar cada uno, ¿no? O sea, más allá de esto de que está buenísimo que exista el debate, está bueno porque además se tienen que preparar, es toda una tensión extra en la campaña, porque hay que prepararse para decir en esos minutos lo que se quiere decir y no caer en eslogans. Muchos cayeron en eslogan, pero el punto quizás para medir es, bueno, ¿qué tenía que hacer cada uno, ¿no? Yo creo que en ese punto quizás Milei estuvo más claro porque él tenía que demostrar cordura de alguna manera, ¿no? Sí. Tenía que demostrar que no se le salía la cadena y que más allá de que puedan estar o no de acuerdo con sus políticas, él las presentaba de manera racional, ¿no? Algunos se quedaron esperando el Milei más disruptivo, que se controló mucho evidentemente, más allá de alguna gestualidad, ¿no? Y yo creo que sí tuvo, por eso apareció como novedad Schiaretti, porque nadie tenía expectativas sobre él y mostró cierta que aparte solvencia. San Luis, que es otro país, temas. Córdoba también es otro país. Sí, más allá de que eso es un límite, ¿no? Porque es como que su argumento terminaba, así como el argumento de Milei, todo es culpa a la casta, el argumento de Schiaretti también tenía esa limitación, ¿no? Pero bueno, ahí el punto es que va a jugar cada uno. Yo creo que tanto Massa como Bullrich quizás estuvieron más perjudicados porque no estuvo clara su apuesta, ¿no? Y hay que pensar que en un escenario de empate prácticamente electoral, cada instancia vale, no solo esta, ¿no? Cada instancia vale, y cuando uno pierde una oportunidad pierde muchísimo. Ahora hubo una estrategia muy clara digamos, el masismo frente a Milei, o sea, de descartar a Bullrich de la escena, ¿no? Pero a su vez, digamos, creo que resulta difícil también para Massa, porque sobre sus espaldas pesa la situación económica del país. Nada más, nada menos. Eso va a tener, a ver, ¿pudo haber definido algún cambio de pensamiento lo que pasó el domingo o puede llegar a pasar en el próximo debate, Flaco? ¿Qué crees? No, yo no creo, sinceramente no. Me parece que no. Me parece que en todo caso el planteo institucional del debate, que lo apoyo definitivamente, superó la instancia de este debate. ¿Por qué? Por algo que a mí me interesa en todo caso rever respecto del contexto general que vivimos como democracia en este momento. Cuando hace 40 años recuperamos la democracia, costó mucho recuperar la democracia, costaron vidas, costaron persecuciones, no había derechos individuales políticos ni derechos colectivos desde el punto de vista político. Recuperar eso fue un hecho muy importante, mucho más importante de lo que fue este debate, ¿no? Y me parece también que 2 años después, en 1985, la sociedad se encontró azorada frente a lo que había pasado con la investigación respecto del tema de las juntas. Por lo tanto, que en el debate haya estado presente el negacionismo y volver a discutir
1985 o ponerlo a 1985 como un problema, a mí me parece un retroceso muy significativo en términos de convivencia de lo que el abanico político debe tener en la Argentina. Y hablo de abanico político desde la derecha o hasta la, no digo extrema derecha, pero desde la derecha hasta la izquierda. Debe haber una convivencia, debe haber una armonía. Yo creo que el debate incluso arroja un resultado bastante importante en el sentido de demostrar claramente que hay una parte del abanico político en la Argentina que no está presente, que es la centroizquierda. Y eso le hace perder armonía a la convivencia política en la Argentina. Es muy importante que todos los sectores estén presentes en el debate, y en ese debate no estuvieron todos los sectores presentes, porque, bueno, por limitaciones, por influencias, por no sé qué, bueno, la centroizquierda no tiene presencia política en la Argentina. Es un fenómeno también que está pasando mundialmente, Flavio. Correcto, sí, está bien. Está pasando mundialmente. Pero tiene que ver con la calidad, con la calidad de la democracia. En Suecia, en Italia, claro. En Eslovaquia. No, lo comparto al tema. Es decir, es un tema que la sociedad está modificando, porque vos hablas, Andrea, del rating de un 45% de audiencia, cuando a su vez, paradójicamente, la gente está desencantada con la política, ¿no? Y tuviste un 45% de audiencia. Ahora, con respecto a lo que vos decías, Flaco, también es una estrategia la provocación en este tipo de temas, ¿no? Seguramente. Digamos, la gran incógnita es saber si la gente realmente está de acuerdo con eso o no. A mí me da la sensación, ¿sí? A ver si ustedes coinciden conmigo, ¿no? Retomando el hilo de la conversación del bloque anterior, ¿no? Esta necesidad de decir, bueno, hay un sector importante del electorado argentino que es post-democracia, que no vivió esa sangrienta experiencia y que pareciera que todo fue dado. Entonces, otra vez poner en debate, poner en valor estas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, con la institucionalidad, me parece también, por un lado, es positivo, ¿no? Es decir, explicarles por qué, cómo era antes. No sé, la película 1985 tuvo su aporte al traer este tema, porque hubo muchos chicos que descubrieron que hubo un juicio a las juntas, ¿no? Piensen que no tengo el número, pero una gran mayoría de los votantes tienen menos de 40, y la democracia cumple 40, o sea que nacieron en democracia. Nacieron en esta democracia que no es perfecta y que tuvo un montón de dificultades, y como dice Adriana Amado, que es una referente en el tema, crecieron viendo a sus padres quejándose o decepcionados de la política, ¿no? Somos como dos aspectos distintos del análisis, ¿no? Esta cuestión más del contexto, que puede, en el contexto en el que se dice el debate, y después está en cómo se lo mira, ¿no? Cómo esos actores, que aparte son jóvenes y están acostumbrados a otras plataformas, de qué manera llegaron al debate, ¿no? Porque seguro, de hecho, los chicos de 20 años, 25, estoy segura, no miraron el debate frente a la pantalla en televisor como lo hicimos los más grandes, digamos. Seguramente han mirado fracciones de ese debate y, porque tienen una cultura distinta del consumo cultural, ¿no? Entonces, también ese contexto incide en la forma en que se lee el debate. De todas maneras, yo creo que yo creo que es una herramienta que tiene que sostenerse, que es muy importante, que sea obligatoria para que el candidato, como suele pasar, que va ganando, no condicione, no ignore esta instancia, porque pone unas reglas de juego que obliga a una exposición en condiciones de igualdad, vamos a decir, ¿no? Obviamente, después, ¿cuánto eso incide en el voto? Bueno, hay análisis que muestran que la incidencia no es alta, pero sí reafirma votos, activa predisposiciones políticas o sociales de afinidad con algunos candidatos. Puede también, en una instancia de tanta paridad, puede modificar poco, y ese poco va a significar mucho.
¿no? Ahora, no es solo el debate, o sea, el debate es un punto en una serie de acciones. O sea, lo que podemos ver es que al día siguiente no hubo ningún gran título. Yo creo que quizás fueron los medios los ¿Cuál que hubiese sido un gran título, por ejemplo? Sobre algún tema específico. De hecho, nadie sorprendió. Lo de Insaurralde tuvo más agenda, más impacto que el debate mismo, ¿no? Y incluso el que no se haya hablado de eso en el debate también habla de esa cosa tan preparada y coacheada de la política que es difícil de digerir. Ya que citaste el caso, el episodio Insaurralde, ¿modifica el escenario electoral en algo? ¿O en provincia de Buenos Aires o en el resto del país o no? Mira, lo primero que te digo es que la democracia no se recuperó para que pase lo de Insaurralde. Claro. Vuelvo al contexto porque me parece en lo conceptual muy importante lo que estamos viviendo. Y yo creo que la Argentina es un país que ofrece un montón de sorpresas y de una manera vertiginosa, que hoy es esto, mañana es lo otro, y la película va pasando y no termina de catalizar una situación. Yo te digo una cosa, terminé de ver el debate, una porque tengo la obligación de verlo, y otra porque me fui preocupando en la medida en que el debate se fue desarrollando. ¿Por qué? Porque yo veo la complejidad en la que está hundida, sometida Argentina, y me pongo a ver a las tres personas que hipotéticamente, han tenido, en todo caso, el aporte de votos de la sociedad, y digo, solos van a poder, frente al problema existente, van a poder solos. ¿Es necesario o no es necesario un acuerdo de características políticas en la Argentina como para que pensemos un acuerdo mínimo? Porque la grieta no está superada. Sí, pero ya, o sea, quiero decir, me parece que cualquiera que asuma solo con ese porcentaje del 30% que ha logrado cada uno hasta ahora, es muy poco, ¿Vos crees, o alguno de todos nosotros creen que la grieta puede superarse en el sentido de reconocer los errores y no echar culpas del pasado? Porque permanentemente estamos con esta historia, ¿no? Es decir, no, echando la culpa al pasado, ¿no? Y nadie reconoce un error en la Argentina. No conocemos nuestros errores, no los reconocemos. Sí, ¿no? Yo creo que la grieta, siempre en el discurso político siempre uno tiene un adversario frente, ¿no? O sea, ese es el juego de la discursividad política, o sea que uno se constituye como referente de un sector frente siempre a un otro, que no necesariamente es un enemigo, pero un adversario. O sea que grietas y diferencias siempre las ha habido. El tema es cuando esas diferencias se transforman en algo que impide el diálogo o impide el consenso. Nosotros tenemos lamentablemente un nivel de debate público muy pobre en ese sentido, porque se ha perdido esa posibilidad. No pongamos culpas de nadie, digamos, no evaluemos esa culpa, esa posibilidad de generar la instancia del acuerdo, como dice Héctor, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo creo mirando también más para adelante, ¿no? Que para atrás. También eso, dónde se pone la agenda de debate y de qué manera se abordan los problemas, es importantísimo, ¿no? Déjame decirte una cosa más antes que cierre. No hay que perder de vista que el debate o en la comunicación en general, menos del 20% es lo discurso, lo verbal, lo que se dice. El 80% es cómo se dice. O sea, lo que uno evalúa en el debate, más allá de analizar los argumentos de cada uno de los candidatos y los pudo sostener, es cómo va a reaccionar frente a distintas situaciones. Y eso es lo que, más. ¿La gestualidad? No solo la gestualidad, sino estas reacciones. O sea, tuvo capacidad de responder de manera clara frente a una pregunta que no la tenía estudiada. Aquel que dice que quiere la unidad, muestra unidad. Aquel que dice que va a incluir a todos, por decir un ejemplo, o quien plantea que tiene coraje y que va a enfrentar lo que sea,
si después en sus actitudes en el debate no lo demuestra, eso es lo que más se ve del debate, más allá ahora, de la racionalidad. El debate puede transformarse después, la reacción emocional o no de un debate como obra de teatro, por llamarlo de alguna forma, se preparan, puede transformarse después en la realidad del gobierno, en su forma de actuar. Digo, había mucho temor de la inestabilidad emocional, por ejemplo, el candidato Milei, por ejemplo, ¿no? Pero ¿es este el Milei que conocemos? ¿Cómo será el Milei del día de mañana? Bueno, esta es un poco la... que no creo que el debate resuelva. No, Sí, a lo mejor es para psicólogos, no para... actitudes y cada uno percibe algo distinto. O sea, a alguno le pareció que la cara de Massa siempre era la misma, incluso para cuando le decían cómo haces para ser ministro y candidato y decir las dos cosas, digo, la forma en que pone una cara de que no transmita nada, transmite un montón. O sea, no es posible no comunicar en esos términos. Y muchas de las cosas del debate pasan por ahí. Por eso también hay tanta diversidad de interpretación del debate, ¿no? Sí, yo finalmente creo que todo lo que dice Andrea tiene que ver estrictamente con lo que ustedes convocaron. Discúlpenme de haberlo sacado, en todo caso, del eje de la intención, porque entiendo que la cuestión política de fondo es lo que no está resuelto en la Argentina. Y eso es lo que a mí me preocupa por haber sido parte, en todo caso, de lo que vivimos cuando éramos jóvenes, ¿no? Y haber visto, en todo caso, a ver, esto de Insaurralde que salió ahora no es ni la primera ni la última. Hubo un momento en la provincia de Santa Fe que también vivíamos de un escándalo atrás del otro, ¿sí? Y yo celebro definitivamente que en todo caso las fuerzas políticas de Santa Fe hayan superado esa instancia, y que haya una convivencia en donde es posible plantear un traspaso de autoridades, por ejemplo, con una cierta normalidad. No digo que no haya diferencias políticas, pero digo que aquella etapa tan tremenda, espero que sea definitivamente una situación superada por la provincia de Santa Fe. Y lo espero porque entiendo que Santa Fe, de una vez por todas, por muchos motivos, debería tener otro tipo de protagonismo a nivel nacional. Y un protagonismo a nivel nacional de Santa Fe podría cambiar sustancialmente las cosas así como las planteó Schiaretti desde Córdoba, no tal vez con ese enfrentamiento del provincialismo contra el AMBA. Yo creo que el país somos las provincias y es el AMBA, y hay que tener un proyecto para todo. Eso es el desafío, en definitiva, que tenemos que plantearnos, ¿no? ¿Cómo integramos socialmente? Tenemos 40% de pobreza y 60 niños. Sí. Tenemos la deuda externa que tenemos. Entonces digo, a ver, muchachos, vamos a pensar en serio cómo se resuelve esto. Me parece que ahí está la base, y en el debate no hubo una idea de ninguno de los candidatos de plantear 5, 6, 10 puntos en los cuales podamos acordar los argentinos. Gracias por acompañarnos. Gracias.